Gracias, Katy. Gracias, Katy. Gracias, Padre Lauren y familia del Verbo Divino, tan lindos que cada 8 días están aquí estudiando, formándose y sobre todo aventurándose a escuchar relecturas bíblicas un poquito a veces diferentes, contraculturales, que nos ayudan a entender este mundo y esta vida de una manera más amplia, más plural, más abrazadora de las diversidades humanas. Y justamente en ese sentido de abrazo fraterno y sororo, vamos a proponer este estudio del Evangelio de Juan. Les voy a compartir la pantalla. Yo soy el pan vivo. ¿Sí está bien? Espérate un momentito. Perfecto. Sí, un minutito. Un minutito. Vamos a compartir de acá. Bueno, yo soy el pan vivo, es el tema que nos convoca hoy. Vamos a hacer entonces una relectura del Evangelio de Juan, Juan 6, versículos 51 a 58, y pues con el cierre en el 57 que nos ubica mucho dentro del contexto donde se realiza entonces esta predicación de Jesús. ¿Sí? Y vamos a mirar estos puntitos, vamos a mirar entonces el contexto. Para estudiar este evangelio quiero trabajarlo en el marco de lo que nosotros llamamos las fiestas judaicas, porque creo yo que el evangelio de Juan se sitúa en el marco de estas fiestas, de estas principales que nosotros llamamos los Megilot, ¿no? Que serían como los 5 rollos sagrados que se leyeran en las sinagogas a viva voz. Y estos 5 rollos sagrados, de entrada, pues decirles que nos retoman memorias de resistencia popular y de las mujeres. Y creo yo que es importante leerlo desde esa perspectiva, porque normalmente este texto de Juan siempre el énfasis ha sido mucho más litúrgico y sacramental. ¿Verdad? Que es importante esa relectura, pero creo yo que leerlo dentro del marco de las fiestas judaicas, hacemos justicia también con unas memorias de mujeres que están allí también haciendo comunidad y que las macro relatos que suelen ocultarlo, ¿verdad? Y entonces en ese sentido vamos a tomar estas fiestas como telón de fondo. Vamos a mirar un poco de contexto literario, el contexto de Juan 6, 51 a 59, el contexto geopolítico y social de Cafarnaúm, para entender un poquito en el contexto donde se dan estos discursos de Jesús, la estructura del texto propiamente dicho, un análisis semántico, mirando algunas palabritas que son interesantes y que colocan pues el énfasis teológico del texto, y el género literario también es importante que entenderlo un poquito, porque este evangelio se da en el marco de diálogos y controversias, y el tema de la Eucaristía, que también es un tema ahí pertinente, pues que se percibe en el relato, un relato escrito a posiblemente varias manos, ¿no? O dos tradiciones literarias bastante fuertes. Una que sería el origen propio de la comunidad y otra fundamentada en justamente en estas narrativas de pasión eucarística que hacen énfasis aquí. Pero les voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Y entonces hablamos de las 5 fiestas judaicas importantes, ¿no? Que nos retoman justamente también con el calendario, que tiene que ver entonces con primavera, verano, otoño, invierno,
Y entonces estas fiestas principales aparecen en el Evangelio de Juan. La fiesta de Pascua, el Evangelio de Juan narra 3 Pascuas, ¿sí? Y llama mucho la atención que el texto que se lee en la Pascua justamente es el Cantar de los Cantares, un poema con un cierto erotismo, un poema que habla del amor entre dos jóvenes amantes, y yo me imagino esa lectura sinagogal diciendo, uy, ¿cómo es? Mi amado es esbelto, porque el Cantar de los Cantares va narrando el cuerpo de una manera muy interesante y de una manera también muy erótica, la verdad es esa. Y entonces decir cómo en la Pascua se lee y se celebra el erotismo del cuerpo es una cuestión que llama bastante la atención. También en primavera se desarrolla la fiesta de Pentecostés que tenemos en Juan 5. En Juan 4, 21, 24 tenemos, sí, la fiesta del Pentecostés. Eh, eh, Tenemos entonces Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. En el Pentecostés leemos el libro de Ruth, que también llama mucho la atención, porque el libro de Ruth también es memoria de 2 mujeres, ¿no? Que están luchando por sobrevivir en el posesilio. Yo creo que ustedes conocen este texto. Y este libro que trae memorias femeninas también se lee en voz alta. Y creo que no es para nada intencional que el Evangelio retoma las principales fiestas judías. En la verdad retoma 4 de las fiestas judías. La dedicación del templo, que tenemos el libro de Lamentaciones, y en el libro de Lamentaciones nosotros encontramos las plañideras, las mujeres que lloran la destrucción, la ruina del exilio babilónico, y Juan retoma también esta fiesta de las lamentaciones, que nos recuerda justamente esto al principio y también al final, la memoria de las mujeres yendo al sepulcro de María Magdalena, ya nos recuerdan esta actividad también ligada con el ir y coger el cuerpo, buscar el cuerpo, hacerle todo lo que concierne al cuerpo, los rituales mortuorios. La fiesta de las tiendas o de las cabañas o de las enramadas, tenemos el libro de Eclesiastés, eh, que, eh, que también es muy importante porque y también nos remite a memorias femeninas, ¿no? El libro de Eclesiastés es uno de los libros que parece mucho más ascético, pero que en un medio donde no hay nada bueno bajo el sol, lo único que hay es comer, beber con los amigos, estar con la mujer que se ama, habla de relaciones, en esa fiesta retoma esto que era una fuerza de un Israel que celebra la vida, la vendimia, ¿no? La cosecha alrededor de la familia y de la comida. Y justamente dentro de este marco aparece el texto que vamos a trabajar. Y en invierno tenemos la fiesta de las suertes, pero esta no aparece en el libro de Juan, ¿no? Aquí leemos el libro de Esther, que también son memorias de una mujer que está en la corte persa, que parece ser nos recuerda las 1001 noches, ¿no? Una mujer contando una narrativa y en la cual ella se presenta como heroína que ayuda pues a un pueblo a liberarse. Pero esta última fiesta no aparece dentro del Evangelio de Juan. Entonces tenemos la Pascua, ¿no? Se celebran a plenitud de la primavera, y el texto entonces nos dice que hay 3 Pascuas en el Evangelio de Juan. 2 de ellas, la primera y la última, suceden en Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas también conmemora el tiempo en que moraban en tiendas en el desierto y proclama como luz y agua viva para el mundo, ¿no? Entonces Jesús es la luz y el agua viva para el mundo. Ese es el culmen de esta fiesta, y también llamada fiesta de liberación de los oprimidos. La fiesta de la dedicación del templo, que es una fiesta donde Jesús proclama su identidad con el revelado. Así como Él es el nuevo lugar de la presencia divina,
ya no es el templo, sino Él va a ser, ¿no? Y el texto que vamos a trabajar, Él nos va a dar su carne, ¿no? Nos va a dar su carne. Entonces, Él es la presencia viva que está materializada justamente en su carne, que es vida, ¿no? La fiesta del Pentecostés o de las 7 semanas, de mayo a junio. Esta es otra fiesta donde ya no será el agua de las tinajas ni de las piscinas, las que sirven para purificar a la humanidad, sino el agua y el vino nuevo, ¿no? Que trae Jesús y que brota de su costado en la cruz. Entonces aquí vemos que de entrada podríamos decir que estos grandes discursos que se desarrollan en el Evangelio de Juan tienen una intencionalidad que es resignificar las fiestas judías, unas fiestas que se han convertido en fiesta de exclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, los paralíticos que están allá, porque los que tenían algún defecto, bueno, alguna eh, discapacidad, otras, no sé cómo decirle, diferenciadas, como decimos hoy, actitudes diferenciadas, pues eran sacados a un lado. Y la memoria de estas fiestas justamente nos recuerdan que estas fiestas tenían que ver con inclusión. Y son fiestas que yo las retomo porque eran esas fiestas del pueblo, de memoria, de resistencia, de encuentro de la comunidad con Dios, pero el templo se ha vuelto normativo y el templo está sacando cuerpos de allí. Entonces lo que él está justamente es haciendo una relectura a partir de su cuerpo, ¿no? Porque el Evangelio también nos presenta el templo de Jesús como el nuevo cuerpo, ¿no? Las lecturas posteriores es que vuelven otra vez y toman el tema más eucarístico, más institucional, y otras lecturas que siempre han primado en este Evangelio, el leer a partir del gnosticismo, a partir de las filosofías de la época, pero creo yo que el contexto más fuerte que podríamos decir, el Sitting Leven, el lugar vivencial del Evangelio, tiene mucho más que ver con estas fiestas, con memorias del judaísmo que están siendo releídas a la luz del maestro, ¿sí? Y de sus discípulos que se sientan, porque este es el Evangelio de los grandes discursos que nosotros encontramos allí. Y solamente el calendario de las fiestas para que veamos que tiene que ver con toda esta dimensión astral, ¿no? En reconocer que en el mundo antiguo las fiestas, principales fiestas, pues estaban ligadas con el calendario, ¿no? Con el calendario y tiene que ver justamente con estos ciclos, verano, primavera, invierno, otoño, que aparecen allí y que tiene una dimensión holística. Me interesa también recuperar dentro de esto que vamos a leer esa dimensión holística y también relacional con el cosmos, con la naturaleza, porque creo que el Evangelio de Juan lo hemos leído muy antropológicamente, a partir del hombre como único centro, pero esta dimensión integradora de la fiesta, con comida, con bebida, con las plantas, con todo esto, con animales, nos ayuda a tener una lectura también del Evangelio un poco más que gritan los días de hoy, quienes de cambio climático y de necesidad de reencontrarnos con esta astralidad. Y entonces aquí tenemos el contexto literario donde ya va a aparecer nuestro texto que vamos a analizar, que está en el Evangelio de Juan. Entonces, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. En el capítulo 6, 1 a 15, nosotros tenemos la multiplicación de los panes y nos dicen que es cerca de la fiesta de la Pascua y en la otra orilla del mar de Galilea. Ese es como el énfasis donde se desarrolla este escenario de la multiplicación de los panes. Después tenemos un milagro de Jesús, el caminar de Jesús sobre las aguas. Después tenemos un discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, que allí justamente en ese discurso, en el marco de ese discurso, es que vamos a ubicar nuestra perícope que vamos a analizar, nuestros versículos del 51 al 59. Después tenemos del 660 al 66 la crisis entre el grupo de los discípulos, una crisis que se encadena a partir justamente de estos discursos y
del entendimiento, porque decíamos que eso se desarrolla en el marco de diálogos y controversias. Ahorita vamos a mirar un poquito el género literario. Y después Juan 6, 61, 71, la confesión de Pedro. Y en 7 tenemos la fiesta de las chozas o de los tabernáculos o de las tiendas. Y entonces miren que este versículo nuestro se ubica en medio de dos fiestas. Justamente por eso es que yo comienzo analizando en el marco de las principales fiestas judías, pero de alguna manera la misma perícope nos va a relacionar con las otras dos fiestas que aparecen allí en el Evangelio. Estas fiestas también, en el marco de estas fiestas que estamos diciendo, tenemos los signos que aparecen en el Evangelio de Juan, que también son importantes para entender nuestra perícope. Tenemos abundancia de vino en Canaán. Aquí entonces nos acordamos del relato de la boda de Canaán, la curación del hijo del funcionario real, la curación del paralítico en la piscina, la multiplicación de los panes, después la caminada de Jesús sobre el mar, la curación del ciego y la resurrección de Lázaro. Entonces nuestros versículos están entre la multiplicación de los panes y la caminata de Jesús sobre el mar, ¿sí? Y después, atrás de él, encontramos la curación del nacimiento. O sea, que está ligado justamente en este contexto de los signos fundamentales que hace Jesús en el Evangelio. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro texto, el texto. Yo soy el pan vivo. Si alguien me quiere ayudar a leer, Katy. Claro que sí. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Ok. La pregunta ahorita es, pues, ¿qué nos llamó la atención en el texto, en lo que está subrayado, lo que vemos allí? ¿Cuál es el énfasis? No sé, que digamos algo que nos llamó la atención. Si alguien, unas dos personas quieren participar. Les voy a habilitar el chat para que también a través del chat nos pongan sus inquietudes y vayamos respondiendo a lo que Maricel nos va ayudando. Así que, por favor, y los que no pueden hacer por reacciones, levantar la manito o levantarla de manera física, que yo los estoy mirando. ¿Cuáles son los énfasis que aparecen en el texto? Yo soy, por ejemplo. Yo soy, que es lo que abre, pero fíjense que en el resto de la perícope solamente aparece esa vez, como que abre, pero ya no vuelve a utilizar esa gran expresión yo soy. Acá Rosita nos dice pan vivo bajado del cielo. Ujú, Nélida, comer, beber. ujú. Eh,
Corazón de María, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Ujú. Entonces, miren que las palabras que más se repiten, ¿cuáles serían? Comer, beber, sangre. Ahí están los verbos, ¿sí? Los verbos comer, beber, come, bebe, come, bebe, come, bebe. Y los sustantivos, pan, carne, ¿no? Sí, Pan, carne, sangre, miren que sangre se repite muchas veces, ajá. sangre. Entonces, el campo semántico está entre el comer y el beber. Comer pan en un momento, pero después cambia para lo que se come es la carne. Entonces, justamente por ese énfasis entre la carne y la sangre es que este texto se ha ubicado también dentro de un marco litúrgico, ¿no? Pero este evangelio ubica esto más en el contexto de la cena que en el marco litúrgico, ¿no? Miren que una cosita que también llama la atención, yo soy el pan vivo bajado del cielo, si uno come de este pan vivirá para siempre. Y después dice, lo que yo tengo remarcado, dice, en el 54, y yo te resucitaré en el último día. Y después esto dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Mirando un poquito como la crítica literaria de este texto, parece ser que hay un material original y sobre ese material original fueron introducidas esta idea justamente de esta idea de la resurrección que aparece, ¿no? Yo te resucitaré al último día. La idea de yo soy el pan parece ser como para ubicarlo más en un contexto litúrgico. Estos versículos, el versículo 51 y el 54 hacen énfasis un poco más en eso. Pero bueno, vamos a mirar un poco más el texto. Yo voy a salir aquí porque quería como retomar una cosita aquí antes de continuar, ¿no? De lo que hemos dicho, que en el Evangelio de Juan, ¿no? Como para que entendamos un poquito lo que quiero decir, las fiestas judías son un escenario privilegiado para presentar los diálogos y controversias que tiene Jesús a favor de la vida y de la inclusión. ¿Por qué hablamos de vida y de inclusión? Porque todos estos signos que realiza, ¿no? La curación, el del vino, la curación de la hija de un funcionario, del ciego, del paralítico, nos están hablando de eso, de vida y de inclusión. Es decir, aquellos que estaban más alejados de la comunidad ahorita los va a recibir, ¿no? La palabra vida aparece 36 veces solo en el Evangelio de Juan, ¿no? Y aquí nos hablan, yo soy el pan vivo, ¿no? Entonces, el tema de la vida es muy importante, ¿no? En los sinópticos, por ejemplo, solamente aparece 16 veces. El Evangelio de la Vida inicia con el tema de la vida en 1.4 y termina en 20.31 con el tema de la vida. Y aquí tenemos una pericopa donde el tema de la vida, vivo, viva, viva, vida, está muy fuerte, ¿no? Los temas vida y fiesta componen el armazón del Evangelio. En el marco de las fiestas se dan las controversias entre Jesús y los detractores, es decir, aquellos que buscan cualquier cosita para aprenderlo, ¿no? Eh, Originando un diálogo en defensa de la vida y de la inclusión. Todo esto, este entra dentro de este diálogo que se tiene en Cafarnaúm, que tiene que ver con eso. Después de cada signo milagroso, de Jesús siempre viene un diálogo y luego viene una controversia, ¿sí? Un signo milagroso, diálogo y controversia en la que Jesús revela la palabra de espíritu y de vida. Al igual que el signo milagroso, las palabras de Jesús infunden vida y quienes creen, porque el tema de creer también aparece aquí, en ellas obtienen vida. Y entonces aquí tenemos, les decía yo, que estas fiestas son ese escenario para presentar estos diálogos y estas controversias. Aunque existen muchos trabajos académicos sobre el Evangelio, sobre las fiestas, ninguno de estos
estudios, liga estas fiestas con una teología de resistencia oriunda de la tradición veterotestamentaria, de resistencia de las mujeres, ¿sí? Llama nuestra atención que el ritual litúrgico judío, los 5 rollos leídos públicamente, son protagonizados por mujeres o tienen un lenguaje, en el lenguaje muchos elementos retóricos que nos remiten a las prácticas cotidianas de las mujeres. Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Ruth, Lamentaciones, Dedicación, Esther y Purín, que son los libros que nosotros estamos como nombrando. El Evangelio entonces registra 3 Pascuas. En las 2 primeras se retoma la imagen nupcial del Cantar de los Cantares, donde Jesús se manifiesta como el nuevo esposo mesiánico y la comunidad judánica como la esposa, cuya relacionalidad está mediatizada entonces bajo el mandato del amor. ¿Por qué retomamos estas 3 Pascuas o la Pascua o el milagro del vino? Porque aquí justamente bebida, vino, sangre, vino, o sea, está retomando que es esa tradición de la primera fiesta de la Pascua, ¿no? Entonces, hay una ligación de la Pascua aquí en estos versículos. El primer signo en Canaán, entonces, guardar el vino bueno para la hora cierta, connota relaciones de confianza, relaciones de honestidad, relaciones de transparencia, respeto hacia el otro y a la otra. Es evidente que el proceso aquí produce crisis, pues el patriarcado que vemos allí requiere ser desestabilizado para poder ser transformado. Entonces se invierte, ¿no? En la dinámica patriarcal, primero el mejor vino, pero aquí el mejor vino es al final, ¿no? El nuevo proyecto de humanidad junto a una boda contracultural en la aldea de Galilea, posiblemente relacionada al cultivo de la vid, ¿no? Que aquí está el vino, la vid, la sangre, y la producción del mejor vino en Palestina, liga la memoria femenina de la Pascua con el lugar de producción del mejor vino y con la presencia de la Madre de Jesús, mencionada antes que el mismo y de sus discípulos. Esto constituye un marco narrativo notable para el desarrollo para nosotros decir que hay de aquí una tentativa de despatriarcalización, ¿no? De mostrar un proyecto diferente, ¿no? Cuando leemos aquí los versículos diríamos, bueno, ¿dónde vamos a sacar mujeres? Pero ahí están viendo que las estamos sacando. En la curación del funcionario real también, el punto de partida choca con la estructura patriarcal. El imperio, un poderoso funcionario real, es mostrado vulnerable al amor, al dolor por su hijo, que está a punto de morir. Él no puede hacer otra cosa que pedir ayuda a Jesús. Bajándose de su poder, le pide a Jesús que baje a curar a su hijito. La última Pascua entonces no contiene ningún signo, al parecer su finalidad es preparar el triunfo definitivo sobre la muerte, que es la resurrección. La curación de la piscina también nos sitúa en el contexto de la fiesta del Pentecostés. El punto de partida entonces es un hecho que rompe con la estructura competitiva del centro terapéutico. Aquí los excluidos, el excluido es levantado de la prostración patriarcal e invitado a transformar, ¿sí? A transformar, diría yo, en otras masculinidades, en otras relaciones de hermandad con la diversidad. Estos 2 episodios de curación suceden en el marco de la fiesta de los primeros frutos de la cosecha, donde se lee el libro de Ruth, en la que una mujer extranjera reivindica el derecho de ser parte de la comunidad. En el marco de esta fiesta están los enfermos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, esperando a ser curados para lograr ser reivindicados también dentro de la fiesta y por ende ser parte de la comunidad. Miren que es importante porque detrás están estas lecturas y se están leyendo en voz alta porque estos rollos se leían en voz alta, ¿no? Entonces, es lo que decimos, lo que hay más allá de los textos, que los textos no presentan, lo hablan, pero que a veces nosotros ignoramos, pero están allí. La multiplicación de los panes, que es el que está allí cerquita en nuestro texto. El punto de partida es el mesianismo, leído desde signos asistencialistas del patriarcado judío. Jesús introduce una pedagogía de otro tipo mesiánico, el que echa sus raíces en un tribalismo igualitario de Israel liberado, ¿no? Centrado en
no centrado ya en el asistencialismo, sino en la lógica femenina de redistribución y la austeridad no consumista, para que nada se pierda. Y aparece, para que nada se pierda, las migajas, nada se pierda. En la caminata sobre el mar, el punto de partida es el nuevo descenso de la comunidad discipular. La comunidad de varones reunida en la barca, que simboliza la comunidad esposa, es desafiada a atravesar el mar, pero ahí entran en pánico. Es una masculinidad vulnerable a lo insólito, al miedo. Esta experiencia les obliga a aterrizar y hacer camino en el yo soy, que aparece aquí. No teman, que es lo que nos está abriendo en nuestro versículo. Y en el marco de los tabernáculos, de la fiesta de los tabernáculos, sucede la curación del ciego de nacimiento. El punto de partida, de nuevo, es la vulnerabilidad, la precariedad masculina, fruto de ese poder patriarcal legitimado por la teología del templo y de la ley. Jesús introduce una pedagogía del cuidado de la vida, a partir de la cual confronta y desvela las falacias opresoras del patriarcado teocrático, llevando a la masculinidad liberada a postrarse ante el Señor de la vida. En este escenario, la lectura sinagogal del libro de Eclesiastés gira en torno al tema de la luz, vida, agua, espíritu, agua, sed, pan. Y la relectura en torno al Eclesiastés, entonces, se fundamenta en la cena compartida comunitariamente. Pues la verdadera felicidad consiste en vivirla con simplicidad, en el disfrute de los amigos, de las amigas, en la comida de los en la comensalía, ¿no? El disfrute al pan, ¿no? Compartido, aquello que hemos sembrado ahorita, ese pan y ese vino que está allí, ¿sí? Y el disfrute con la mujer amada. De allí que el episodio de la mujer adúltera de Juan 8 esté alterado para nuevas maneras de relaciones, más allá de la cosificación de las mujeres. Y el signo, ¿sí? Maricel, perdóname. Una consulta. Estás con tu micrófono muy cerca. Yo pensé que era solo yo la que escuchaba, pero sí me ponen ahí que se escucha un entrecortadito, un ruidito. No sé si Un estás ruidito. muy cerca del micrófono, tal vez. No, pues el micrófono está abierto en el computador. Ah, ya, listo. No tengo micrófono aparte. Listo. Bueno, no, sigamos nomás. Entonces me oye mal. Es un ruidito pequeñito, pensé que era el mío, yo estaba buscando por aquí las maneras de, pero no, si alguien más escucha es porque entonces creo que es el tuyo. Padre Lauren, no sé si nos ayuda usted que es más Sí, técnico. Si yo se me apagan todos los estaba micrófonos. aguantando. Como le oigo claro y bien, es como un circuito que siempre se produce la otra cuando habla Maricel. Creo que la otra vez cuando se alejó un poquito de la computadora ya no se oía. Ahora, ¿Sigue hablando? bueno, en la fiesta de la dedicación, el símbolo es la resurrección de Lázaro, ¿no? Entonces aquí tenemos la comunidad de Betania, sin padre, sin madre, unida en el amor de hermanos y hermanas, es testiga de la resurrección de la vida. ¿Sí? ¿Se oye mejor? Mejor, no sé lo que has hecho, pero apenas sale un poquito de vez en cuando. Lo que has hecho, hazlo un poquito más. Muy No, solo me poco. alejé un poquito. Maris, ¿y las diapositivas estás hablando Y con... no, no, Ah, ya. voy a terminar aquí, ya la retomo otra vez. Ok, gracias, perdón. Ya. Solo estaba Ya has- retomando los signos para volver aquí para que ustedes miren a partir del texto cómo los signos recaen sobre el texto que estamos trabajando. ¿Sí? Gracias. Y entonces aquí en la resurrección en Lázaro, una comunidad sin padre, sin madre, unida al amor de hermanos y de hermanas, es testigo de la restauración de la vida, del que ha permanecido una masculinidad atada a lo inmóvil. Jesús introduce entonces esa pedagogía de la resurrección como punto de partida. El amor une a la comunidad, a partir del cual destaca un proceso de liberación, ¿no?
y convoca a construir nuevas relacionalidades, nuevas masculinidades, despatriarcalización. Y aquí el libro que se lee, entonces decíamos que es Lamentaciones, que trae la memoria de las plañideras, que junto al cuerpo de Lázaro y del maestro entonan cantos fúnebres de resistencia. Entonces, recuperar o articular o mirar el Evangelio de Juan a partir de aquí nos va entonces a ayudar a entender el género literario que aparece justamente en el Evangelio, que tiene que ver con las controversias y con los diálogos donde este texto aparece. Y este yo soy aparece justamente dentro de esto. Aquí tenemos la palabrota grande yo soy, ¿no? Que va marcando, y sabemos que en el Evangelio de Juan aparecen varios otros yo soy, ¿no? Después de cada signo milagroso de Jesús, casi siempre viene un diálogo y luego un discurso. Y en estos diálogos y discursos Jesús revela la palabra y su espíritu y su vida. Al igual que los signos milagrosos, las palabras infunden vida a quienes creen. Los discípulos como María en el Evangelio de Lucas, sentados a los pies, beben de la palabra de un hombre sin letras, sin títulos, a los ojos de los judíos. Y a lo largo del Evangelio, los discípulos han profundizado las 7 presentaciones de Jesús muy relacionadas entonces con los signos realizados. Entonces, yo soy, que nos remite de alguna manera a la presencia de Dios en el Éxodo, ¿no? Que es una relectura de la tradición del Éxodo. Todo lo que el Padre es y hace ha sido dado al ser y hacer del Hijo. Jesús es el maná bajado del cielo, es la luz que ilumina, que vence las tinieblas, es la puerta de entrada de los verdaderos pastores del pueblo, es el pastor que guía el rebaño, entregando su vida en el camino verdadero que conduce a la vida eterna, es la posibilidad de comunión con el Israel de la nueva alianza, pero sobre todo Jesús es la fuerza creadora, resucitadora, que destruye la muerte. En Jesús actúa la vida, ¿no? Será entonces en el contexto de la cena y de los últimos discursos de despedida, donde los discípulos encuentran las últimas lecciones de su pedagogía en el lavatorio de los pies, sentados entonces ahí junto al maestro. En esta escena de despedida se les da un mandamiento nuevo, y ese mandamiento de nuevo es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y entonces aquí tenemos el tema de vida que articula absolutamente todo el Evangelio. Y entonces sigamos un poquito aquí. Tenemos a nuestro texto ya propiamente dicho. Comienza con ese yo soy que les decía, nos remite a la tradición. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Cómo puede darnos de comer su carne? Ahí comienza, ese es el tema de la controversia. Comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Verdadera comida, mi carne, verdadera bebida, mi sangre. El que come mi carne vivirá. El pan bajado del cielo. Y hay un sumario sobre la actividad en Cafarnaúm, ¿no? Que todo eso se dio mientras estaba en Cafarnaúm. Normalmente el sumario es como el resumen de la actividad y nos contextualiza dónde es que se está realizando el texto. Y aquí teníamos entonces nuestro texto. Aquí tenemos como trasfondo lo relativo a la institución de la Eucaristía. El material que tenemos en estos versos procede de la última cena y recoge lo relativo a la institución de la Eucaristía. Esto fue después adaptado, este material, modelado según un patrón de un modelo discurso sobre el pan de vida, y nos encontramos entonces con un comienzo igual en los versículos 35 a 50 y 51 a 58, que es el mismo yo soy, ¿no? Y esto todo se interrumpe con una murmuración por parte de los judíos y la promesa que se da en la vida eterna. El discurso original habla de la necesidad de la fe, y el nuevo discurso habla de la necesidad de comer de la carne, ¿no? Que es el énfasis de nuestro texto. El redactor final entonces trabajó sobre el material de la tradición
procedente sobre todo la narración de la última cena, que corresponde a la institucionalización de la Eucaristía, y la celebración cristiana de la Pascua. Y así podemos afirmar que hay una justaposición entre temas sapienciales, que es muy ligado a justamente a los discursos, y lo sacramental, ¿no? Que está justamente, que es tan antiguo como el cristianismo. Se trata de describir las dos formas de presencia de Jesús para los creyentes, su palabra y el sacramento. Entonces, aquí en esta pericopa que tenemos están estas dos cuestiones, la palabra de Jesús y la sacramentalidad, que tiene que ver con esta intromisión de estos apartaditos que tienen su énfasis en lo litúrgico. Estos versículos entonces proceden de la tradición juánica, originalmente centrada en la última cena, ¿no? El tema era última cena, pero no era institucionalización de la Eucaristía como se quiere hacer después. No olvidemos que el Evangelio de Juan tiene también varios procesos de elaboración de su tradición, ¿no? Una más o menos ubicada en el año 70, después en los 90, y otra que es en la etapa de institucionalización de la iglesia, y posiblemente este material más litúrgico corresponde a la última etapa de institucionalización de la Eucaristía, ¿no? Entonces, en el Evangelio de Juan hay una ausencia de la institucionalización de la Eucaristía, pero si vemos que estos versículos quieren hacer énfasis. En el capítulo 13 se habla de la última cena, donde también se coloca el tema de institucionalización, pero esto es posterior a un material posterior. En el versículo 51 nos encontramos con las palabras que tienen todas las características de una fórmula institucional, ¿sí? Yo soy, es como un credo, entonces esto es más allá. Y hay varios paralelismos, entonces ahí con los sinópticos, donde encontramos algunas palabras como mirando al cielo, lo bendijo, lo partió, que ya es un tema mucho más de una Eucaristía más elaborada que lo que aparece en el Evangelio de Juan. Con esto quiero decir que más que institucionalización de la Eucaristía, el Evangelio de Juan lo que quiere es retomar la comensalía desde el mismo pan vivo de Jesús, desde la relacionalidad, desde el cuerpo, desde otras mediaciones, porque sabemos que el Evangelio de Juan es crítico también con la estructura del templo. Para entender un poquito más el contexto de la narración, entonces nos dicen que Jesús deja Nazaret y llega a la región de Cafarnaúm. Aquí la estamos viendo. Tenemos los evangelios sinópticos que también nos hablan de esto. El contexto político, cómo está viviendo socialmente esta comunidad. Esta población, aunque escasa, es variada, es una población de pescaderos, de agricultores, de comerciantes, de artesanos. En el año 4 se convierte en una frontera entre Galilea, que es administrada por Herodes Antipa, y el territorio de su hermano Filipo. Entonces está dividida en dos. El pago de impuesto a las mercaderías también es importante. También ahí tenemos un puesto de aduanas, de soldados romanos. Entonces una ciudad que está muy marcada por el Imperio Romano. En esta misma fecha del 4 al 2, antes al 2 después, comenzó Filipo la construcción de la ciudad de Julia, y a muy pocos kilómetros de distancia. Con ello, la carretera adquirió mucha vida, ¿no? Entonces es una cuestión comercial que liga, ¿no? El esplendor de Cafarnaúm de todas maneras llega posteriormente en los siglos III a IV, donde ya encontramos la famosa sinagoga de Cafarnaúm, que es un tipo iglesia como las conocemos, pero en este contexto del primer siglo parece ser que esa sinagoga con ese edificio, con esas magnitudes esplendorosas, todavía no existía. Aquí entonces era una aldea de pescadores, probablemente algunos prósperos en comparación con los granjeros de Galilea. Sus mercancías, el pescado fresco, la salsa de pescado, eran menos corrientes. Las casas de Cafarnaúm también nos muestran que su vida no era nada lujosa.
Era un lugar cálido, con días de bochornos a causa de la evaporación del lago de Galilea, y las noches también eran calurosas. También se debe a que las casas estaban apiñadas, atestadas, y al haber sido construidas con basalto resultaban también demasiado oscuras. Entonces eso es más o menos las casas como el contexto de la comunidad, para que miremos que ahí en ese escenario de pescadores es que se da este discurso. Y se da el género literario que utiliza, ya hemos hablado bastante, que son los diálogos y controversias. Y los diálogos y controversias, las controversias y diálogos es un género conocido como apotegma, es decir, diálogos mezclados dentro de un material narrativo. Hay dos tipos de apotegma, que son las controversias o litigios y los diálogos didácticos que aparecen en el Evangelio. Las controversias o litigios son apotegmas que tienen como punto de partida una acción o un comportamiento que se atiende a un adversario. Entonces se da como en acusación, respuesta, como un careo, ¿no? Y el Evangelio está así, en murmuro. Ese es como el género literario que aparece. Los diálogos didácticos también son tipos de apotegmas. No se trata de adversarios, sino de personas que quieren una enseñanza del maestro, una clarificación, ¿no? Por un lado, entonces, está la controversia, y por otro lado, esto más didáctico. Son más de carácter catequético, más de profundización teológica, que Jesús, los discursos de Jesús explican mucho más, entonces, esto. Y entonces aquí tenemos el yo soy, que ya hacíamos referencia. Aparece esta fórmula yo soy, que nos remite entonces a la tradición del Éxodo. Y ese yo soy, sabemos que en el Evangelio también tenemos varios yo soy, ¿no? Yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, soy la puerta, soy el buen pastor, soy la resurrección en la vida, soy la verdad, el camino. Bueno, entonces, dentro de este marco de los 7 yo soy, ¿no?, que aparecen en el Evangelio de Juan, que también se lee dentro de esa perspectiva de nueva creación, al séptimo, plenitud, de una nueva creación renovada, ¿no? Que de alguna manera está haciendo una relectura de las tradiciones del Antiguo Testamento. La vid verdadera, el pan, ¿no? Ya no es el cordero inmolado, sino el pan vivo de Jesús que aparece aquí en nuestros versículos. En los versículos, entonces, el pan de vida, aparece ese tema, el pan de vida, que tiene una connotación especial. Nos dice entonces que nos habla de la vida eterna, y esa vida eterna es consecuencia del creer en Jesús, ¿no? En la primera parte del discurso, porque decíamos que estaba como en dos partes, la primera que tiene los versículos desde el 50, 51, y y esta segunda parte del 51, el énfasis ya no es en el creer, sino en el comer la carne, en los versículos que nosotros tenemos. El protagonista no es el Padre, sino Jesús como fuente de salvación. El vocabulario es distinto, habla de comida, de alimento, de bebida, de sangre, de carne. La expresión comer la carne o beber la carne o beber la sangre se entiende desde el contexto eucarístico. Bueno, esta es como la relectura que se ha hecho. Y el argumento más importante es la afirmación de que el pan que yo daré es mi carne, ¿no? Que aparece en el versículo 51 con bastante fuerza, que es una reelaboración entonces de esta fiesta pascual, del Cordero Pascual, y ahorita entra entonces Jesús con su cuerpo y con su sangre, donada para que haya vida. Y con eso, más allá del ritualismo, es como una donación, un acto de vida, ¿no? La carne y sangre como Eucaristía, ¿no?, que es la relectura que siempre se ha dado. Pero miremos entonces que el milagro de los panes corresponde al signo de Canaán,
y está relacionado con la muerte de Jesús, ¿sí? Y el signo de Caná está relacionado con el todavía no ha llegado mi hora, entonces, como hay esa referencia, por lo tanto, así como el pan del milagro simboliza la carne de Jesús ofrecida en la cruz y como anticipo de la última cena, así también el vino en Caná es figura y anuncio de la sangre ofrecida en la cruz como anticipo de la cena. Como el pan de la multiplicación también aparece como símbolo eucarístico ligada a las nupcias que aparece en la boda de Canaán. Entonces, este relato se entiende a la luz del milagro en Canaán, porque el énfasis en la abundancia mesiánica, ¿no? De vino y de pan. Aquí tenemos entonces multiplicación de los panes, abundancia de vino y Jesús que se presenta entonces como el pan que da vida, carne y sangre, ¿no? No sé si me hago entender. Esas son las relaciones que estamos haciendo así. Entonces, el único contexto para entender estas palabras, o estas palabras pudieron ser entendidas para las primeras relecturas que se hicieron dentro del marco, dentro del contexto de la última cena. Se comprenden desde el contexto de la última cena. Hay que pensar que tenemos aquí dos discursos, uno sobre el pan de vida 35-50 y que tiene lugar en la sinagoga de Cafarnaúm, y nuestros versículos 51 al 58 es el discurso eucarístico propiamente dicho, que está en el marco entonces que toma como base la última cena, ¿no? La segunda parte del discurso, lo que llamamos es el discurso eucarístico, y está fuera del contexto en el que fue pronunciado, sino que fue adaptado por la redacción final del Evangelio. Y los versículos 58, nuestros versículos proceden entonces de la tradición juánica sobre la institución de la Eucaristía y que originalmente estaban centrados en lo ocurrido de la última cena, pero releídos a la luz de la Eucaristía. Y bueno, las cuestiones teológicas sacramentales que siempre se han dicho sobre este tema, ¿no? Es entender la Eucaristía como un sacramento salvífico. Entonces debe valorarse justamente desde ese acontecimiento salvífico, con estrecha relación entre la misión del Hijo, desde la encarnación a la cruz exaltación. ¿Sí? La revelación y la misma función salvífica de Cristo adquiere toda su dimensión y significado cuando Él es considerado como el pan vivo, personal, bajado del cielo. Existe conexión interna entre Jesús, que hablando en la tierra se presenta como el pan de vida en su persona y su carne y sangre ofrecidas en la Eucaristía. La recepción sacramental de su carne y de su sangre es una forma especial de unión entre Dios encarnado, muerto y resucitado. Y lo decisivo entonces de esa función sacramental es la carne y la sangre que dan vida como alimento, medio de unión con aquel que enviado del Padre, autor de la vida, es el principio vital y vivificador. Estas serían entonces las cuestiones teológicas sacadas y inferidas del Evangelio de Juan, y teniendo en cuenta que su intencionalidad era una cena, pero no la institución de la Eucaristía, ¿no? Y desde el marco de las fiestas, algunos énfasis que nos parecen interesantes, que Juan entonces es el Evangelio de la resignificación de la ley antigua, no es una ruptura, sino que es una continuidad renovada, ¿no? Es un volver a leer, un volver a mirar, porque miren que estas fiestas, lo que pasa con estas fiestas es que inicialmente eran fiestas de carácter popular, fiestas de inclusión, fiestas de liberación, fiestas de agradecimiento, y cuando se institucionalizan en el templo, se convierten de alguna manera en fiestas donde no todos los cuerpos entran. Y el Evangelio con esta idea del cuerpo de Jesús renovado, el cuerpo que es vida renovada, integra estas corporeidades que son desechadas, descartadas
por el judaísmo sinagogal, ¿no? ¿Sí? Y a pesar de que estas fiestas eran inicialmente con un protagonismo femenino, ahora son, diríamos, los maestros, los rabís que leen esto, pero que de alguna manera creo yo que hay que devolver la patente a quien originó, y era Resistencia Popular Memorias, ¿no? De mujeres y de comunidades que sentían y celebraban a Dios desde esa cotidianidad. Fiesta, vida, renueva símbolos y tradiciones, ¿no? La carne y el vino ya no es la sangre del cordero, la sangre inmolada, sino que es el que se da y que se dona y que su cuerpo se convierte en vida, ¿no? Por tanto, esa dimensión sacramental, el participar de esa comida, es participar de fiesta, de agradecimiento, es retomar esta cuestión de la integralidad, de la comunión, de la participación, del discipulado de iguales, porque detrás hay estas memorias que están allí. Su interés se centra en la predicación más que en asuntos rituales, litúrgicos o sacramentales, porque vemos en el Evangelio de Juan estos grandes discursos, estas peregrinaciones. Todo esto litúrgico sacramental viene después, porque esa no era la intencionalidad, por lo menos de Jesús, de instaurar esto como tal, pero eso se da posteriormente en la iglesia naciente. El Evangelio de Juan desafía la ley y el templo a partir de la vida del cuerpo humano, ¿no? Y esto creo que es una cuestión muy interesante, ¿no? Un cuerpo humano rescatado, restablecido, ¿no? Cuerpos de comunidades que están siendo fragmentadas, ¿no? Porque miren que mientras en los sinópticos la categoría de pobre es una categoría que aparece mucho en el Evangelio de Juan, los pobres son los ciegos, mm, los ciegos, los paralíticos, entran a otra dimensión, ¿no? Que son estas personas que casi nunca entran en comunión, que las vemos cuando salimos de la Eucaristía, pero que seguimos derecho, porque ya lavamos nuestra conciencia. Pero son estos, aquello que no queremos ver dentro de la comunidad, el Evangelio restablece, porque los milagros que se dan en el marco de estos discursos quiere decir que esa vida, esos fragmentos, este desecho humano que a veces hemos hecho de tanta gente que discriminamos, están integradas y hacen parte de esa corporidad. Las memorias de resistencia femenina están en la base de la predicación de Jesús. Él reconstruye, rememora, por eso Elizabeth Schule Fiorenza, cuando trabaja el Evangelio de Juan, nos enfatiza esta dimensión del discipulado de iguales, porque el Evangelio de Juan, la participación de las mujeres es fundamental, no solamente en el marco de estas fiestas celebrativas que son memorias de mujeres, sino, por ejemplo, en la confesión de Marta, que no, más importante, nosotros tenemos la confesión de Pedro en los sinópticos, aquí la confesión de Marta, es las mujeres que desde el principio, desde el primer sino en Canaán con María, hasta al final están allí, ¿no? Participando del culmen de la resurrección, ahí están ellas atravesadas por cada uno de estos momentos. Y entonces, la pregunta es cómo plantear nuevas fiestas a partir del propio cuerpo, cómo reelaborar, cómo dar sentido a esto, cómo entender que el acto litúrgico es una fiesta popular, es una fiesta en memoria del pueblo, que incluye, que desafía la exclusividad del templo, ¿no? Cómo entender esto entre lo profano y lo sacro, porque eran fiestas profanas que se convierten en la oficialidad, pero que cuando se convierten en la oficialidad van desechando y los otros van siendo profanos, descartados, mujeres, ciegos, paralíticos, ¿no? O sea, ¿cómo restauramos esto? Ese sería como el desafío que les quiero decir, cómo hacer del Evangelio de Juan una fiesta de liberación de cuerpos, de cuerpas, de los oprimidos de hoy. Gracias.